Hola a todas. Hace tiempo que quería hablar de las pezoneras porque son un recurso utilizado de más seguramente en nuestro medio, pero que tienen sus indicaciones, tiene sus recomendaciones a la hora de usarlas correctamente y sobre todo tiene sus complicaciones que tenemos que valorar en el momento en que usáis una pezonera. Entonces, ¿qué son las pezoneras? Pues son, porque a veces la confundís con los protectores del pezón. Las pezoneras son una fundita de plástico con forma de pezón que me pongo encima del pezón para que el crío se agarre, por distintas razones. Ahora vamos a hablar de ellas. Quiero dejar claro que nunca son la solución, son un recurso temporal mientras que se resuelve el problema de base. ¿De acuerdo? La mayor parte de vosotros no vais a necesitar una pezonera y de hecho que la mayoría la uséis es uno de los indicadores de que estamos usando más las pezoneras. Hay una indicación para las pezoneras que son los prematuros. Los críos prematuros sí se benefician de usar pezoneras, ahora hablaremos de eso, pero en el resto de las situaciones antes de usar pezonera deberíamos hacer un montón de cosas y dejar la pezonera como último recurso. Y como he dicho, si estamos utilizando pezoneras es importante que os informemos de las consecuencias que puede tener esta pezonera y que no se nos escape una complicación o que no acudamos a la solución cuando ya la complicación pues haya dado muchísimo de sí. Os recuerdo cómo era el agarre correcto al pecho. Pues es un agarre en el que el crío abre la boca, se apoya la lengua, como veis, debajo de la areola, debajo del pezón, agarra muchísima areola, hay más areola por encima de la nariz que por debajo de la mandíbula, el crío está muy pegadito al pecho y realmente el vacío lo hace en la areola, no lo hace en el pezón. Para que esto suceda necesito un pezón que el crío reconozca como pezón, porque el pezón lo que nos sirve es para saber dónde tiene que agarrarse, y una estructura en la mandíbula y en la lengua del bebé que sea suficientemente grande y hábil para poder hacer este vacío, ¿no? Agarrarse como Dios manda al pecho. Porque el agarre correcto no se trata de un agarre bonito, sino que es la manera en la que el crío puede vaciar correctamente el pecho. Es decir, cualquier otra manera de agarre o me va a hacer daño en el pezón o va a hacer que el crío no vacíe el pecho. ¿Por qué razones puedo usar una pezonera? Para una pezonera realmente lo que está haciendo es hacer posible que el crío, en vez de agarrarse a la areola, se agarre al pezón, o que tenga un pezón que reconozca para poder agarrarse a una areola. ¿En qué situaciones vemos esta situación? Pues mira, es muy común cuando tenemos un pezón plano o pezones invertidos, cuando tenemos un frenillo o en la consulta, sobre todo, llegamos al punto de la pezonera porque venís con una grieta ya muy importante y por mucho que corrijamos la postura del agarre, os sigue doliendo el agarre, ¿vale? Entonces la pezonera os consuela del vacío, del roce que va a hacer el crío con la boca. Aunque mejorar el agarre os consuela, a veces tenemos grietas abiertas o grietas muy dolorosas porque están inflamadas y no hay manera, no encuentro manera de colocaros al crío para que no os duela, ¿de acuerdo? Os digo, tanto los pezones invertidos como el pezón plano, la solución sería poner inmediatamente al nacer al crío al pecho, dejar que se acercara espontáneamente al pecho y que él se agarrara por cuenta propia. Se ha visto que los críos pueden agarrarse a cualquier tipo de pezón, a los invertidos, a los planos. Debemos darle el tiempo suficiente y lo suyo sería que él encontrara la manera de hacerlo. Es la técnica que mejor resultados tenemos. Sí, lo que pasa es que para poder agarrarse a un pezón de estas características normalmente necesitan horas, y horas es lo que a veces no tenemos en un hospital, porque al pasar un tiempo ya os cambiamos de unidad, revisamos al crío, intervenimos en ese momento, en esa relación, entonces a veces rompemos ese momento que puede ser, que sería muy útil para que se agarrara a un pezón en estas condiciones. El tema de los frenillos. Los frenillos, hay muchos tipos. Quiero hacer un vídeo sobre frenillos, ¿de acuerdo? Hay varios tipos. Uno de ellos es este que vemos directamente que hay un frenillo evidente. A veces más que frenillo tenemos
un frenillo submucoso con una lengua muy agarrada a la base de abajo de la boca. En fin, la condición frenillo lo que tenemos es una lengua que no puede hacer lo que veíamos antes en el dibujo. ¿Por qué? Porque no da de sí, o no es elástica o no puede salir lo suficientemente de la boca como para agarrar la areola, ¿vale? Entonces esta lengua no tiene más opción que agarrarse a un pezón sí o sí. Y el problema es que si se agarra un pezón, pasa lo de la foto de abajo, que os sale una grieta, ¿vale? Las grietas son resultado de un mal agarre, siempre. No, las grietas son resultado de un vacío, de un roce en el momento de mamar, pues que no está siendo adecuado, porque tenemos a un niño que está haciendo agarre en el pezón en vez de estar haciéndolo en la areola. Muchas veces la grieta podía haberse solucionado en un primer momento, pero no ha sido así. Entonces a veces os recomiendo pezonera mientras que curamos, solucionamos, cicatriza la grieta y permite la toma pues una sensación de no dolor, ¿verdad? De comodidad compatible con la lactancia, porque a veces duele tantísimo, muchas veces aguantáis porque la lactancia es lo mejor para el bebé y la grieta siempre va a ganar, porque la grieta se va a seguir abriendo hasta que reventáis. Solo para eso hice un par de vídeos para el tema de cómo evitar la grieta, muy importante y muy frecuente en nuestro medio. El tema de los prematuros. Los prematuros ya tenemos una boca pequeñita y además suelen tener poca coordinación entre respirar y mamar, entonces ya les cuesta de por sí, se cansan mucho, les cuesta agarrarse a un pecho y además no tienen boquita literalmente para agarrarse a la areola, con lo cual hemos visto que las pezoneras aumentan la cantidad de leche que es capaz de sacar un prematurito directamente del pecho y por lo tanto no sería una mala idea ante prematura o de cierta inmadurez directamente colocarlas, ¿vale? Sin tener que comprobar si os hace daño o no hace daño, si se colocan mejor. Y ya al llegar a las 32 semanas podemos empezar a probar, quitarla, a ver cómo va funcionando ese bebé, ¿vale? El uso correcto de la pezonera. Muchas veces os dejamos encima de la mesita en el hospital la pezonera y no os decimos ni cómo tienen que usarse y además a todas os lanzamos el mismo tamaño de la pezonera, que suele ser una mediana. Os comento, el tamaño de la pezonera es importantísimo. ¿Por qué? Porque si es muy pequeño me va a hacer daño. Si es muy grande, el crío no va, o sea, la toma va a ser eterna y prácticamente no va a poder sacar nada porque es que no se agarra ni a la areola ni al pezón. O sea, se agarra a un trozo de plástico que es incapaz de tener una relación con el pezón. Entonces, ¿cómo sé qué talla es la mía? Pues tengo que medirme el pezón, ¿vale? La base del pezón, tal como sale ahí. Tengo dos opciones, o me la mido justo después de haberle dado el pecho o después de haberme extraído leche, ¿vale? Que el pezón está un poquito más protuyente, está un poquito más grande, o me lo mido en situación basal, ¿vale? Ahora estoy embarazada, pues me lo mido, veo cuánto mide y a esto le sumo 2 milímetros y veo cuál es la talla que se adapta a mi pezón, si estoy entre los 16 y los 20 milímetros, si estoy entre los 20 y los 24, si estoy en más de 24, ¿vale? Esa sería, si estoy entre los 16 y los 20 milímetros, pues sería la S, si estoy por encima de los 20 milímetros sería la M y si estoy por encima de los 24 sería la L. Colocarme bien la pezonera. Es que no cogí la pezonera de la consulta y he pedido una para que me lo traigan a casa y ahora voy a hacer un vídeo de cómo se colocan las pezoneras. Pero ya os digo que la pezonera se limpia como se limpia cualquier parte de un biberón, ¿vale? Agua, jabón y dejar secar. Se manipulan siempre con las manos limpias. Le echo un poquito de agua por dentro donde va a ir el pezón. No me lo echo a mí, se lo echo por dentro a la pezonera. Y la pezonera, si os fijáis a trasluz, tiene una línea como a 1/3 de la base del pezón. Pues por ahí la doblo, ¿veis cómo viene la foto? Como si fuera una caperuza. Coloco mi pezón intentando que la punta de mi pezón llegue lo más cercana a la punta por dentro de la pezonera. Tiro de las alas de la pezonera para que se quede pues totalmente adherida al pecho y dentro de la pezonera pues quede la mayor cantidad de pecho posible para que el crío cuando mame estimule por la mayor cantidad de pezón y areola posible.
¿Se puede complicar el uso de la pezonera? ¿Es un factor de riesgo? Pues sí, es un factor de riesgo para muchas complicaciones. La primera os lo he puesto aquí en orden temporal. El problema de la pezonera es que por mucho que facilite que el crío se enganche de alguna manera al pecho, no es un agarre eficaz, con lo cual no me está vaciando el pecho. Al no vaciarme el pecho suceden varias cosas. La primera, si hace poquito que he dado a luz, pues que me va a favorecer una ingurgitación. ¿Qué es una ingurgitación? Es una congestión bastante importante del pecho, ¿vale? Tengo los dos pechos duros como una piedra, literalmente duros, duelen mucho y sobre todo está la piel tan tirante que no consigo que se enganche el crío. Después hemos dicho que la producción de leche depende del vaciado correcto, del vaciado frecuente de la teta y sobre todo en las tomas nocturnas. Pues tengo un niño que no me vacía el pecho nunca, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tener menos producción, voy a tener tomas muy largas y voy a tener un niño pues cada vez más irritable, ¿vale? Es muy frecuente tener que al final acudir a suplementos de uno u otro tipo, pero acudir a suplementos porque el bebé se queda con hambre y porque la toma es eterna, o sea, la toma de más de una hora perfectamente. Y con el tiempo, pues a partir de la tercera semana, que me voy a encontrar? Pues obstrucciones, porque no me vacía el pecho, sobre todo no me va a vaciar, dependiendo de la postura, no me va a vaciar ciertos lóbulos, esos lóbulos se obstruyen, mantienen mucha leche, la flora de esa leche se altera y al final termina en una mastitis, ¿vale? Diferencia entre la ingurgitación y la mastitis, muy evidente. En una ingurgitación tengo los dos pechos prácticamente simétricos, muy duros, siempre hay uno más grande que el otro, pero están muy duros y dolorosos. Y en la mastitis tengo un solo pecho que tiene en una de las zonas, que suelen ser o la de abajo o la lateral, tengo, que es donde hay más lóbulos y donde es más fácil que se obstruya un conducto, pues tengo una zona rojiza, caliente, dolorosa al tacto y que va a ir pues, en aumento la sensación de dolor, inflamación, que me va a crear un cuadro sistémico febril, es decir, me va a subir la temperatura, me voy a sentir muy mal, muy cansada y como si estuviera enferma, porque realmente lo estoy porque tengo una infección, ¿vale? Tanto para la ingurgitación, os doy recomendaciones nada más a la luz, como para la mastitis hice un vídeo a propósito, ¿de acuerdo? Que os recomiendo que os veáis en este momento. ¿Cómo solucionarlo? Pues si estoy utilizando pezoneras puedo darme por tonta de que el niño no me está vaciando bien el pecho, con lo cual después de cada toma debo vaciarme el pecho. Esto a veces pues se hace muy duro porque, como os comento, la toma a veces es muy larga. Me vacío el pecho y se lo doy al crío, ¿vale? Porque el problema de que tenga poca producción de leche es que tengo un crío que está creciendo poco. Entonces, me doy un masaje, tanto si me voy a vaciar el pecho con sacaleches como manualmente, os recuerdo primero mi masaje, ¿vale? Al menos 2 minutitos y después con expresión digital, manualmente, me vacío el pecho o con el sacaleches. Os recuerdo que tenéis un vídeo solo dedicado a la extracción y mantenimiento de la leche. Y después las recomendaciones, pues si tengo una ingurgitación para solucionarla, que eran masajes, antiinflamatorios, la hoja de col, ¿os acordáis? Todo eso, que eso lo doy específicamente después de dar el pecho, y si hay una mastitis, pues también las recomendaciones a propósito, que la primera recomendación, el primer tratamiento que tiene evidencia en cuanto al tratamiento de la mastitis es el vaciado continuo del pecho, ¿vale? Y después recordar que tenemos una infección que es importante, entonces antiinflamatorio y descanso. Los probióticos en ciertas mastitis, en ciertos momentos de la mastitis nos puede venir muy bien, y si no mejoramos en 2 días con extracción frecuente, pues empezamos con antibióticos. Y si una pauta de antibióticos no me viene bien, pues hacemos ya un cultivo de leche para ver exactamente cuál es de toda la flora normal de la leche, cuál es la bacteria que ha crecido de una manera exagerada, si un estreptococo, si un estafilococo, y dependiendo de cuál sea, pues ponemos un tratamiento u otro. Y la retirada de las pezoneras, os recuerdo, la pezonera debe ser una situación temporal, dado que me crea todo este tipo de problemas. ¿Cuándo la retiro? Pues cuando el problema de base esté solucionado, pues por ejemplo si tengo un frenillo, pues cuando le quiten el frenillo al chiquillo o lo solucione, ¿vale? Cuando yo me sienta preparada para probar, porque normalmente cuando he llegado a una pezonera es porque lo he pasado nada más que regular. Entonces, cuando yo sienta que el bebé ya mama también, como para poder yo enfrentarme a quitarle poquito a poco las pezoneras.
con apoyo de una asesora. O sea, me mandéis un WhatsApp, llamáis a una asesora de lactancia en Granada y que os acompañe en el camino de quitar una pezonera. Os recuerdo que es muy raro que ahora le quite una pezonera al bebé y el bebé ya mame espontáneamente sin pezonera, que lo frecuente es que ahora consiga una toma sin pezonera, que a la siguiente no quiera, que de una teta sea más fácil de la otra y que llegue un momento, pues que si yo ahí estoy, en unos días sí termina el crío de mamar sin pezonera, y de hecho rápidamente se acostumbran a no usar pezonera y les extraña usarla, pero sí tardamos unos días o incluso una semana larga. Y recordaros que en mi experiencia las pezoneras las quitamos y las terminamos quitando, ¿vale? Es verdad que es más fácil alrededor del mes, en un crío que es mayor de un mes, pero que sois capaces, capaces de esto y de subir el Everest sin oxígeno, pero sobre todo de quitar unas pezoneras, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cuanto me traigan las pezoneras os hago un vídeo de cómo se colocan y os deseo un muy buen día a todos. Un besito muy grande.